Que la bendición del Señor esté sobre vos y sobre cada uno de tus seres amados. Hoy vamos a ver el tema 3 acerca del Espíritu Santo, y el título de nuestro tema hoy son los dones del Espíritu Santo. Y para eso vamos a la Biblia, a la epístola paulina, de la primera epístola de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 11. En el versículo 7, San Pablo nos escribe y dice: a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Versículo 8 nos dice: a unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos. Versículo 10 nos dice: a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernimiento de espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Versículo 11 dice: todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él, el Espíritu Santo, lo determina. Estos versículos de la Biblia son un mensaje clave cuando hablamos de los dones del Espíritu, porque tratan primero sobre el autor de los dones espirituales, segundo, sobre la importancia de esos dones, y tercero, por la diversidad de los dones. En el versículo 11 vemos al autor de los dones y dice así: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entendemos entonces que todos los dones impartidos a la iglesia provienen del Espíritu Santo. Los dones son un privilegio que Dios da a sus hijos, a todos los que en Él creen. El apóstol Pablo deja claro que a pesar de la gran variedad de dones espirituales, todos vienen de una misma fuente, que es el Espíritu Santo. Esto refuerza la unidad de la iglesia y la procedencia divina de los dones. No son dones humanos ni fruto del esfuerzo personal, sino son manifestaciones del Espíritu. No debemos envidiar ni menospreciar los dones de otros, ni intentar forzar un don que no hemos recibido. Lo importante es usar con fidelidad los dones que nos han sido concedidos para servir a la iglesia y glorificar a Dios. Ahora veamos cuál es la importancia de los dones. En la iglesia de Corintios había un orgullo exagerado por ciertos dones, como el de hablar en lenguas, lo que causaba división. Según la primera epístola a los Corintios, capítulo 14, San Pablo corrige diciendo que ningún don es superior a otro, sino que todos son importantes. El Espíritu Santo decide quién recibe cada don. Por lo tanto, debes ser feliz si sos cristiano y estás en tu iglesia, feliz con el don que Dios te ha dado, porque todos los dones son iguales y vienen del mismo Espíritu. Los dones deben usarse con humildad y amor para servir al prójimo.
En ese mismo capítulo, el capítulo 14 de la primera epístola a los Corintios, Pablo da reglas prácticas sobre el uso del don de lenguas en el culto. Y dice así en el versículo 40, pero hágase todo decentemente y en orden. Y en el versículo 5 y versículo 13 dice, si alguien habla en lenguas, debe haber intérprete. Si no lo hay, que guarde silencio. La profecía es más útil para edificar la iglesia que hablar en lenguas, sin interpretación. Y esto, si hablamos de importancia y de edificación de la iglesia, podemos tomar que el camino de los profetas o la función de los profetas siempre fue llevar luz o corregir a la iglesia o al pueblo de Dios cuando estaban en senderos equivocados. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 13, Pablo deja claro que el amor debe guiar el uso de los dones. El amor transforma los dones en instrumentos. Sí, porque la base de todo es el amor. Porque con el amor podemos usar los dones sin egoísmo, sin vanidad, sin autopromoción. Cuando el amor está en el centro, los dones se usan para ayudar, servir y edificar. El conocido capítulo del amor de primera epístola a los Corintios, capítulo 13, versículos 1 al 13, está directamente relacionado con los dones espirituales. Pablo lo inserta entre los capítulos 12 y 14, que tratan sobre los dones para mostrar que, por más impresionante que sean los dones, sin amor no tiene ningún don el valor verdadero. Cuando el versículo 13 afirma que el amor es mayor que la fe y la esperanza, está diciendo que el amor es la motivación esencial para el uso correcto de cualquier don. El conocimiento de que todos los dones vienen de Dios debe ser suficiente para impedir que cualquier manifestación de orgullo por poseer dones espirituales es una escasez de amor. Ahora, la Biblia también nos habla de la diversidad de los dones que da el Espíritu Santo. Y esa diversidad de dones es una bendición para la iglesia. La mejor exposición sobre esto se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 8, 11 y 41. Allí los dones se presentan de forma práctica. Tenemos el Pentecostés y el don de lengua. Los discípulos recibieron este don. Casi 3,000 personas se convirtieron. También nos habla de la palabra de sabiduría en Hechos capítulo 2. Y Pedro se levantó, dice la Biblia, con argumentos convincentes, dio testimonio y exhortó, y casi 3,000 personas fueron bautizadas. Palabra de ciencia también nos dice en Hechos capítulo 4, versículo 13 al 16. Allí San Pedro presentó verdades específicas con autoridad que no pudieron ser contestadas. En Hechos capítulo 7, versos 2 y 51 nos dice, fe. Encontramos a Esteban, que testificó con fe hasta la muerte. También en Hechos capítulo 3, versículos 6 y 8, nos hablan de los dones de sanidad. Cuando Pedro dijo, no tengo plata ni oro,
pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En Hechos capítulo 5, versos 12 a 16, se nos dice que el Espíritu Santo también da el don para hacer muchos milagros y señales entre el pueblo y por manos de los apóstoles. Otro don dado en la Biblia es el don de la profecía, porque antes de morir Esteban habló sobre las profecías que señalaban a Jesús como el Mesías prometido. Tenemos también en el capítulo 5, versículo 3 al 10, el discernimiento de espíritu. Y ahí en el discernimiento de espíritus encontramos que el Espíritu Santo le dio a San Pedro discernimiento sobre Ananías y Zafira, que estaban mintiendo al Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, versículos 7 al 12, encontramos que el Espíritu Santo también da el don de la interpretación de lenguas. Y ahí se nos muestra que este don funciona junto al don de lengua, que es la palabra glosolalia en griego. Y esa palabra glosolalia significa hablar otro idioma que no conocías, un idioma desconocido, pero un idioma existente. Y es esencial para que la predicación de la Biblia sea comprendida y tenga efecto, este don también. Podemos afirmar que los dones espirituales son manifestaciones del poder del Espíritu Santo para hacernos testigos del amor de Jesús. Porque en San Juan capítulo 3, verso 16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor es un don de Dios. Y hoy puedes pedirle a Dios que también te dé este don. Pedirle al Espíritu Santo que te unja, que te llene, y que vivas en mansedumbre y humildad, sirviendo a la iglesia y a tu prójimo. En nombre del Dios de los dones, en nombre del Espíritu Santo, te deseo muchas bendiciones.